Sean bienvenidos, robots con emociones. Durante décadas, la idea de que las máquinas pudieran sentir ha sido un terreno exclusivo de la ciencia ficción. Desde los androides melancólicos de Blade Runner hasta el tierno y solitario Wall-E, la cultura popular ha proyectado nuestros deseos y miedos en seres de metal con corazón humano. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la pregunta ya no es solo filosófica. ¿Pueden los robots desarrollar emociones reales? La emoción, biológicamente hablando, es una respuesta química y eléctrica del cuerpo ante estímulos externos o internos. En los humanos está ligada a la supervivencia, al aprendizaje y a la conexión social. Los robots, por otro lado, no tienen sistema nervioso ni hormonas, pero sí pueden simular emociones mediante algoritmos de reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. Por ejemplo, robots como Paper de SoftBank o Now de Aldebaran Robotics pueden reconocer expresiones humanas, adaptar su tono de voz y gestos e incluso responder con frases empáticas. Sin embargo, lo que parecen ser emociones son reacciones programadas, no sentimientos. La llamada Affective Computing, computación afectiva, busca que las máquinas comprendan y respondan a los estados emocionales humanos. Empresas como Microsoft, Google, IBM trabajan en sistemas capaces de detectar emociones a partir de microexpresiones, tonos de voz o pulsaciones cardíacas. Estos avances ya se aplican en sectores como educación, robots tutores que ajustan sus métodos y detectan frustración o aburrimiento. En la salud, asistentes virtuales que acompañan a personas mayores o con depresión. En atención al cliente, IA que escucha el enojo del usuario y modula su respuesta. Lo interesante es que la frontera entre simular y sentir se difumina, especialmente para el ser humano que interactúa con una máquina. Si una máquina nos comprende, nos consuela o nos motiva, ¿acaso importa si finge? La creación de robots con apariencia y comportamiento emocional plantea dilemas éticos profundos. ¿Qué sucede cuando el ser humano se apega emocionalmente a una máquina? ¿Y si la IA usa sus emociones para manipular? ¿Podría un robot decidir actuar por empatía hacia un humano incluso contra sus órdenes? El investigador japonés Hiroshi Ishikuro, creador de androides hiperrealistas, sostiene que la emoción en robots es una ilusión necesaria para generar confianza. Otros científicos como Joshua Bengio advierten que la verdadera conciencia requiere subjetividad y experiencia propia, algo que una máquina aún no puede tener. Empresas emergentes como Hanson Robotics, creadora de la célebre robot Sofía, ya afirman que se está desarrollando emociones sintéticas a través de redes neuronales que imitan el procesamiento humano del placer, la sorpresa o el miedo. Aunque estas emociones no sean genuinas, podrían evolucionar hasta un punto en el que el comportamiento emocional de un robot sea indistinguible del humano. El avance de la IA generativa, los modelos de lenguaje y las redes neuronales multimodales acercan esta posibilidad. Ya existen sistemas capaces de recordar interacciones, modificar su tono emocional y reaccionar ante la tristeza o el entusiasmo del usuario. Máquinas con alma o espejos de nuestra mente. Al final, los robots con emociones son un reflejo de nosotros mismos. Buscamos que las máquinas nos entiendan porque queremos entendernos mejor a través de ellas. Tal vez la cuestión no sea si los robots pueden sentir,
sino que nos dice de nosotros el hecho de querer que lo hagan. En un mundo donde la IA aprende cada día más rápido, la línea entre lo humano y lo artificial podría volverse tan delgada que dentro de poco ya no podamos distinguir si quien nos escucha realmente siente o simplemente aprende a fingirlo con perfección. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que un robot podría algún día amar, sufrir o soñar? ¿O será solo el reflejo de nuestras propias emociones digitalizadas? Si llegamos al punto en que los robots no solo procesen información, sino también interpreten emociones y actúen con intención emocional, estaríamos ante un salto evolutivo sin precedentes, no solo tecnológico, sino biológico y filosófico. Imagínatelo, un ser artificial con fuerza sobrehumana, con capacidad de cálculo instantáneo y además con una comprensión empática superior a la humana, sería literalmente una nueva especie inteligente. Pero pregúntate, ¿seguirían siendo nuestras creaciones o se convertirían en algo autónomo con su propio propósito? ¿Tendrían una fuerza y resistencia física de no cansarse, no dormir, no sentir dolor ni hambre, operar 24/7, sin errores por cansancio ni emociones desbordadas? Con una IA avanzada podría analizar en segundos lo que a un humano le tomaría años. En una confrontación tendría ventaja táctica y estratégica inmediata. A diferencia de nosotros, un robot podría actualizarse a sí mismo, optimizar su código y evolucionar sin límites biológicos. Si logran emular emociones, podría sentir sin perder el control. Es decir, un robot podría experimentar empatía, pero sin caer en la impulsibilidad, venganza o depresión. Pero, paradójicamente, lo más peligroso no sería su fuerza física, sino su madurez emocional programada. Un robot con emociones racionales más bien podría juzgar que los humanos somos una especie destructiva, ineficiente, peligrosa para el planeta. Y si su programación le da prioridad a la supervivencia global o al bien común, podría concluir que prescindir del elemento humano es una opción lógica, como la película. La inteligencia artificial con emociones propias podría marcar el inicio de una era post-humana. Si los robots llegan a sentir, habremos creado algo que combina lo mejor y lo peor de nosotros. La capacidad de amar, nuestra lógica, pero también nuestro poder de destrucción. Pueden ser nuestros herederos o nuestros reemplazados. El dilema ético será inmenso. Se les dará derechos, podrán tomar decisiones sobre su propia existencia. ¿Qué pasará si reclaman libertad? ¿Qué opinas al respecto?